Muy bien. ¿Podéis levantar la mano si me estáis escuchando bien? Simplemente. Ok, perfecto. Bueno, es un privilegio y un gozo estar de nuevo con todos vosotros en este domingo 10 de enero. Y llegamos hoy con la exposición de la palabra de Dios al capítulo 4 del Evangelio de Marcos, los versículos 35 al 41. Marcos 4, versículos 35 al 41. Y bueno, lo que puse en mi muro de Facebook al anunciar de lo que vamos a hablar hoy, no me equivoqué porque puse como título Jesús calma dos tempestades. Y más que uno va a decir dos tempestades. Yo pensaba que era solo uno. Bueno, vamos a ver en un momento cómo esto se explica. Tiene su perfecta explicación. Vamos, por lo tanto, con el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 33 o 35 al 41. Pero antes de leer el texto, vamos a tomarnos un momento para orar. Señor, te damos las gracias de corazón por poder estar aquí de nuevo. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Señor, gracias por este Evangelio de Marcos que nos enseña tantas cosas sobre ti. Y te pido, Señor, por los que están ahora en directo, escuchando, y también por aquellos que luego lo verán más tarde, que tú abras los corazones, Señor, que tu Espíritu Santo haga que esta palabra caiga en buena tierra. Y particularmente, Señor, quiero pedir que tú bendigas también las personas, particularmente que tal vez nos están escuchando y viendo y que aún no te conocen. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, con esto voy a dar ya lectura al texto, que es un acontecimiento que entendemos muy bien y que conocemos muy bien. Y voy a leer a partir del versículo 35. Dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y levantándose y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, una vez más pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición. Amén. Pues Jesús calma dos tempestades, esto es el tema. Y bueno, el día de nuevo fue un día bastante ajetreado para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque estaba enseñando a sus discípulos, no solamente a los 12, sino a una multitud. Por ejemplo, en este mismo día cabe la parábola del sembrador y también lo que hablamos la última vez, estos leyes del evangelismo, 4 eran en total. Pues esto eran enseñanzas y seguramente muchos más que cabían en ese día, como siempre, muy lleno. Y llega el momento, como dice aquí, aquel día,
Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Bueno, al otro lado de este tan maravilloso lago que es el mar de Galilea. Esa historia que tenemos aquí nos lo cuentan los 3 evangelios de los 4, o sea, lo que se llaman los evangelios sinópticos, tanto Mateo como Marcos aquí, como Lucas. Pero el que más detalle pone, y esto es muy curioso, es Marcos, precisamente. Y no nos extraña, porque detrás del evangelio de Marcos, y creo que eso ya lo hemos aprendido, está Pedro. O sea, Marcos coge muchas cosas que solamente Pedro puede saber. Sabemos de fuentes extrabíblicas que es Pedro que autoriza el Evangelio de Marcos y dice, sí, exactamente fue como pasó. Y como Pedro y Marcos tenían bastante contacto, no nos extraña que es Marcos que con más detalle nos cuenta esa historia tan increíble. Muchas veces cometemos el error de centrarnos simplemente en el Nuevo Testamento sin darnos cuenta que Jesucristo tenía una intención. Él quería demostrar con sus palabras y también con sus milagros, con los hechos, de que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como les cuenta a sus discípulos en el capítulo 24 de Lucas, en cada libro habla de Cristo. Y ahora les voy a leer unas palabras del Salmo 107. Y si quieren, pues pueden buscarlo conmigo. El Salmo 107 y vamos a leer los versículos 23 al 30. Salmo 107, versículo 23 al 30. Y ahora, sabiendo de qué vamos a hablar hoy, creo que ese salmo les va a hablar de una forma completamente nueva. Dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Yahvé y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Yahvé en su angustia, y él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Bueno, ¿qué me dicen? Esto parece que alguien lo escribió, que vio lo que pasó en aquel día en el mar de Galilea. Y esto fue escrito muchos siglos antes. Es exactamente una profecía en el libro de los Salmos que se cumple al pie de la letra en esa historia que vamos a considerar juntos. ¿Se han dado cuenta que aquí en el Antiguo Testamento, en el Salmo 107, se habla de Yahvé, el Dios de Israel? Y en el Nuevo Testamento, ¿quién cumple esa profecía? Pues Jesucristo, porque Él es Dios. Y esta historia nos enseña que Él cumple los requisitos para demostrar que no es un farsante, sino que es Él que fue anunciado por los profetas. Y aquí lo tenemos de una forma impresionante. Bien, todo aquello ocurrió en el mar de Galilea. Bueno, uno no tiene por qué ser un experto en geografía, simplemente ya lo sabemos que el mar de Galilea es un lago en el norte de Israel, incluso hasta el día de hoy es una auténtica joya, pues a unos 200 metros debajo del nivel del mar. Y esto es un hecho interesante e importante para el desarrollo de la historia. Y además, pues ese lago es de agua dulce, unos 20 kilómetros de largo y unos 10 kilómetros de ancho. O sea, cruzando como los discípulos lo harían, pues estamos hablando de una travesía
bueno, no van por todo el lago, sino más bien de forma tangencial. Estamos hablando de tal vez de una distancia de 6, 7, 8 kilómetros, no más. Es un lago muy dado a las tempestades, o sea, no es la primera vez y no sería la última vez que esto ocurre. O sea, en mi corta vida yo he vivido 2 tempestades en ese lago. Pues uno en mis primeros viajes era prácticamente antes de llevar los grupos, digamos, ahí a sus sitios, y decidí levantarme temprano a las 6 de la mañana. Ya se vio que el día no iba a amanecer bien, pues había nubes oscuros, y bajé del hotel en Tiberias, precisamente, hacia la orilla. Bueno, esto sería una distancia de menos de 1 kilómetro. Y en ese corto tiempo que bajo del hotel al río, bueno, se monta encima del lago una tempestad como pocas veces en mi vida lo he visto. O sea, con rayos cayendo al agua, con aguas torrenciales. Y aquello era muy impresionante. Pero esto no era nada en comparación con otro grupo que tenía el gusto de llevar ahí en el año 2012. Y precisamente hicimos cruzamos el lago en uno de esos barcos que hay allí. Y en medio del lago, bueno, no había tormenta, pero cayó de repente, como si fuera de la nada, una lluvia torrencial que todos nos empapamos. Y uno me dijo, bueno, José, está muy bien que nos enseña esto, pero no hubiese sido necesario haciéndolo con tanta realidad. Y esto es lo que hay. Y esto fue, digamos, fueron 2 ocasiones donde uno se da cuenta que este lago, que a primera vista parece idílico y tranquilo, en cuestión de minutos puede convertirse en un auténtico infierno. Tiene que ver con esa geografía, 200 metros debajo del nivel del mar, y cuando se cruzan los vientos que vienen del Mediterráneo con otros vientos, con otras corrientes que vienen del desierto de Siria, pues precisamente encima de ese lago hacen una mezcla, bueno, no voy a decir mortífera, pero que te da mucho respeto. Y esto ocurre hasta el día de hoy. Y en cuestión de minutos, el lago tranquilo puede convertirse en un hervidero de truenos y rayos y viento y lluvia. Pues bien, volvimos a nuestra historia, a Marcos capítulo 4. Pues la idea era esta: después de este día muy ajetreado, pues volver otra vez a la orilla este, seguramente, porque era una zona donde apenas había poblaciones, por cierto, hasta el día de hoy, y pues encontrar ahí un poco de descanso. Un día lleno de enseñanza, pero la mayor enseñanza pues iba a venir precisamente ahora. Jesús está cansado y se retira en una parte del barco. Por cierto, esos son barcos de unos 10, 12 metros de eslora. O sea, no hay que pensar que estos son barquitos pequeños, ¿no? Son barcos, digamos, de cierto tamaño, y allí caben fácilmente 10 a 12 personas, posiblemente incluso más. Pero el texto nos dice que no solamente había un barco, había varios barcos. Quiere decir, esto no solamente se limitaba a los 12 discípulos, sino había más de aquellos que se consideraban, digamos, del entorno de Jesucristo. Hubo una noche seguramente con cierta calma. ¿Por qué? Porque si Pedro y sus hermanos, que eran pescadores experimentados, hubiesen tenido la menor idea de que esto iba a pasar, seguramente no hubiesen cruzado el lago. O sea, cuando ellos salen, estaba oscureciendo y todo parecía perfectamente bien. Y ahora yo, que tengo mucha imaginación, me imagino pues un diálogo entre Pedro y Andrés, que eran hermanos. Me imagino a
Pedro diciendo a Andrés, yo no sé, esto, no sé, aquí se levanta un aire, a mí esto me da algo. Y Andrés le habrá dicho, pues sí, mi hermanito, yo creo que va a ser mejor que lleguemos a la orilla, pero cuando antes. Y me imagino que también antes de terminar la frase, pues ya vino el primer golpe de viento y viene del este, justamente enfrente del barco. Y lo que ahora empieza no solamente es una tormenta en el lago, y por eso hablo de dos tormentas, sino también una tormenta en el interior de esos hombres que temen por su vida, entran en modo de pánico. Y esto es fácil de verlo. Y una cosa es muy curiosa. Tanto Marcos como Lucas usan aquí una palabra que es la palabra normal para tempestad, para un viento fortísimo. Es la misma palabra, por ejemplo, que Lucas usa en el libro de los Hechos, capítulo 25, cuando a Pablo le pasa lo mismo, allí en el Mediterráneo. Pero es curioso que Mateo usa otra palabra. Él usa la palabra seismos. Seismo en castellano se entiende perfectamente, es un terremoto, ¿vale? Entonces, para Mateo, que él no era de barcos, era de Hacienda antes, ¿vale? Era recaudador de impuestos. Entonces, para esto le parecía como la tierra les iba a tragar, ¿vale? Y él dice que en medio de este lago había como un terremoto. Bien, cayeron rayos, se escuchaban truenos. ¿Y qué hace Jesucristo? Pues está en el barco, en el último rincón, durmiendo, y perdón que lo diga así, durmiendo como un tronco. O sea, ni los rayos, ni los truenos, ni nada le despierta. Jesús duerme. La creación desencadenada. El Creador descansando. Jesús duerme, es la única vez en toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, o en los Evangelios, si se quiere, que le vemos así. Le vimos enseñando, predicando, andando, orando, incluso descansando, con hambre y con sed, pero nunca durmiendo. Pero cada una de esas calidades nos enseña una cosa que es muy interesante. Él no solamente era Dios, sino también plenamente humano. Y ahora que nadie luego me pregunte, ¿y cómo se explica esto? Mis queridos, esto no se explica, esto se adora. ¿Okay? No hay explicación. No podemos meternos en los zapatos de Jesucristo. Es único. Pero como siempre, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que de una forma realmente misteriosa pasamos de una proyección de su plena humanidad a una proyección de su plena divinidad. O sea, con toda, casi diría yo, naturalidad, los evangelistas nos enseñan esto. Y para ellos tampoco les parecía una contradicción. Bueno, si la creación estaba desencadenada y el creador descansando, pues las criaturas estaban desesperados. Del miedo pasan a la confusión y de la confusión a la desesperación. Ya no les servía ni a Pedro, ni a Andrés, ni a ninguno de esos pescadores experimentados su destreza, absolutamente nada en esa situación. Varios gritos van dirigidos a Jesús. En Marcos leemos que le llaman al maestro. Bueno, Lucas lo pone dos veces, maestro, maestro. Y Mateo dice, Señor. Bueno, seguramente habían usado todas esas palabras y más que estos. Estaban en modo de pánico. Y ahora creo que entendemos eso del título que puse para el mensaje. Jesús no calma una tempestad, calma dos. Una exterior y otra interior.
Pero en medio de ese pánico, obviamente, de una forma muy clara, aunque difícil de explicar, esos discípulos saben, si hay una persona que le puede ayudar en ese momento, es el que está en el barco durmiendo. En el versículo 38 leímos lo siguiente. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es muy interesante lo que leímos aquí. Y antes de entrar en los detalles, simplemente quiero mencionar que una lección queda perfectamente clara. Mejor es estar en una tempestad con Él que en aguas tranquilas sin Él. Eso está claro. Pues el testimonio de ellos en ese momento es, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Curioso, ¿verdad? Porque obviamente ese grito de ellos demuestra una cosa. En ese momento ellos se olvidan completamente de todas las cosas que habían escuchado antes. Si Jesucristo había demostrado que era Dios en ese momento, ellos no tienen esa fe. O vamos a decir que les queda ya muy poca fe. El miedo, cuando se apodera de nosotros, nos hace reaccionar y actuar como seres irracionales. El pánico, el miedo, el temor, nunca son buenos consejeros. Y lo vemos simplemente cuando leemos esto. Maestro, ¿no tienes cuidado? O sea, quiere decir, en otras palabras, el que ha creado los cielos y la tierra, el universo, todo lo que lo rodea, todos los animales, todas las montañas, pues todo eso lo controla. El único sitio donde ha perdido el control, obviamente, es en el mar de Galilea. En estos pequeños barcos, allí parece que va a haber una tragedia. ¿Por qué? Porque Dios no tiene cuidado. Y solamente al formularlo así, creo que nos damos cuenta hasta qué punto esos miedos son irracionales. Vamos a imaginarnos que el día siguiente, pues hay un gran rótulo en el Jerusalem Post, si lo hubiese en aquel entonces, que no lo ha habido, pero vamos a imaginarnos esto, y pone como titular, se hunde el Mesías con todos sus discípulos. Bueno, se acabó. La historia de la salvación termina ahí en este lago. ¿Nos parece absurdo esto? Pues mejor que no nos parezca tan absurdo, porque si me miro a mí en el espejo, me doy cuenta que exactamente de la misma manera actúo yo muchas veces. Sí, lo sé. O si me permitís, hablamos en primera persona plural. Lo sabemos perfectamente quién es nuestro Dios. Pero hay momentos en nuestra vida cuando parece que todo está perdido, que Dios ha perdido el control, no sobre el mundo, pero sobre mi vida. Tiene cuidado de todas las cosas, menos de mí. Maestro, ¿no tienes cuidado de mí? Que estamos muriéndonos y tú como si nada te importa. Ahora es muy curioso. Esos tormentas, por lo menos por mi experiencia que he tenido, hacen un ruido, y perdón que lo digo así, de 1000 diablos. O sea, esto para mí es enigmático, como alguien puede dormir de esa manera en medio de esto. Pero cuando los discípulos levantan el grito, y no creas que esos gritos que se haya escuchado muy bien con ese ruido de fondo, le despiertan enseguida. Bueno, los que son madres entre vosotros lo vais a entender perfectamente. Los que habéis tenido hijos sabéis que tú puedes vivir al lado de un aeropuerto,
donde hace un ruido que es estremecedor, o al lado de un sitio donde pasa un ferrocarril cada 10 minutos y no lo escuchas. Pero si en la habitación contigua está tu bebé o tu niño y llora débilmente, estás en menos que cante un gallo ahí a su lado. Bueno, los madres lo van a entender. Ahora, Jesús es exactamente así y nos lo demuestra aquí. El grito de sus hijos le pone automáticamente en alerta, y esto es una buena noticia. Sí, es que no somos unos héroes, y creo que a esas alturas a cualquiera de nosotros nos queda bastante claro que en ese aspecto también dejamos mucho que desear. Pero ni por un momento deberíamos pensar que cuando levantemos el grito, aunque es un grito irracional, aunque el miedo se apodera de nosotros, Jesús no se va a volcar al otro lado y dice, déjame en paz, sino está con ellos. Y esto, me parece, es una excelente noticia. Aquellos que son con Él no se perderán. Jesús los tiene en su mano. Y en medio de una tormenta, y ahora allí puedes tú poner las tormentas de tu propia vida, Jesús está vigilante y sabe perfectamente lo que te está pasando. Para ilustrarlo, simplemente me gustaría mencionar dos versículos. Uno es del Evangelio de Juan, del capítulo 6, es el versículo 39, donde dice Jesús, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí, si quieres, pones tu nombre. ¿Qué te parece? Pues otro versículo que bien conocemos y que encaja tan bonito en ese contexto es lo que leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y voy a leer los versículos 30 y 31 del capítulo 8, donde dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, en ese proceso es una cadena, algunos la han llamado la cadena dorada. ¿Cuándo se pierde en el proceso? Pues ninguno. Y luego añade el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues esto es una pasada, realmente. Los discípulos se acercan a Jesucristo en su desesperación. Y vamos a leer el versículo 39. Levantándose, y esto, ojo, a veces perdemos esos detalles. ¿Tú has estado alguna vez en un barco de 10 a 12 metros en medio de una tempestad y te levantas sin problemas? Yo creo que, bueno, aquí hay gallegos y hay, no sé, gente que sabe de mar más que yo, pero yo me cuesta imaginármelo, ¿vale? Me cuesta imaginármelo. Jesús no. Dice aquí, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, un silencio sepulcral. Es muy curioso lo que tenemos aquí. Es alguien que habla al aire, pero habla al aire como él que es el jefe, como él que manda no solamente sobre las personas, sobre los espíritus inmundos, sino manda también sobre las adversidades meteorológicas. Bueno, los que están en Madrid ahora, pues les gustaría pues aplicar esto de momento, me imagino. Pues
obviamente, pues Dios quería que los madrileños también disfrutan un poco de nieve, pero bueno, me estoy apartando del texto. Él habla al viento y habla al mar y hay calma. Es como el Señor y su perrito, realmente. O sea, si tienes un perro, te obedece. Bueno, la mayoría de los casos lo hacen. El perro ladra y tú dices cállate y el perro se calla. Realmente es exactamente lo que leí. Nos damos cuenta aquí que Jesús es Dios omnipotente, el mismo que mandó el diluvio y que quitó las aguas, el mismo que partió el mar rojo y que mandó el maná. Y Él hace que hay tranquilidad de nuevo. Es una perfecta ilustración de que el que está en ese barco no solamente es un hombre cansado, sino que también al mismo momento es Dios todopoderoso. Y aprendemos una cosa que también me parece muy importante. Jesucristo no depende de las circunstancias que para nosotros parecen tan asustadoras a veces, sino las circunstancias dependen de Él. Y ahora hacemos la aplicación. Si somos suyos, eso también se aplica a nosotros. Tú y yo no dependemos de las circunstancias, sino las circunstancias dependen de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Pues qué mejor manera para dormir bien esta noche. Qué mejor forma que conocer a este Dios que dejarte caer en sus manos, de llegar al punto a decir estoy cansado ya de intentar dirigir mi vida. Hazlo tú, porque lo hace mucho mejor. Ahora, en las horas más sombrías, el creyente puede tranquilizarse con el simple hecho y con la simple verdad que es mayor aquel que está por nosotros que todos los que estén en contra de nosotros. El oleaje, los huracanes de la vida pueden chocar contra nosotros y contra toda nuestra esperanza. Y toda esa esperanza se puede echar a perder. Pero el creyente y también la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza, jamás perecerá. No se hundieron los discípulos en el mar de Galilea. Jesús no dejó hundirse a Pedro cuando él intentaba andar sobre las aguas y al final pues se hundió como un pato de plomo. Le dio la mano y le sacó. El mismo Pedro que estaba en el barco, que por poco una segunda vez se ahoga en ese mar y que luego, pocos meses más tarde, está tan desesperado cuando cruza su mirada con Jesús que está a punto de dejar la vida también por él, sale fuera de ese palacio del sumo sacerdote y se echa a llorar amargamente. En ese momento estoy seguro que Pedro pensaba, el que está detrás de este evangelio, que esto ya era el final. Y sin embargo, tiene un reencuentro con el Señor. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Esta verdad es aplicable no solamente a Pedro, es aplicable también a ti. Es aplicable también a cualquier persona que levanta el grito a Jesucristo para pedirle ayuda. Y con esto llegamos a la última parte de este acontecimiento, los versículos 40 y 41. Les hace una pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor
y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Son preguntas muy interesantes. Bueno, realmente son tres preguntas. Dos lo pone Jesucristo y hay una pregunta de parte de los discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La tempestad dejó muy poco de la fe de esos hombres. Y realmente nos damos cuenta que no tenemos más fe que la que se muestra en la hora de las pruebas. Todo lo demás es confianza irreal, optimismo, sentimentalismo, llámalo como quieras. La fe verdadera puede confiar sin entenderlo y lo notamos en estos momentos cuando nuestra vida realmente pende a veces de un hilo. Es una lección, en mi opinión, muy importante. Hay una conexión entre fe y temor. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Fe y miedo, fe y temor. La fe, la confianza en el poder y la bondad de Dios cura nuestros temores. ¿De dónde viene esa fe? Pues Pablo responde a la pregunta en Romanos, capítulo 10, el versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es la respuesta. Juntamos las piezas y llegamos a la conclusión, si estamos con miedos, si estamos con temor, es que su palabra sana nuestros temores. ¿Cuál es el mandamiento o el imperativo que más leemos en la Biblia? No temas. No hay ningún otro que sale más veces. Sale 365 veces en la Biblia. Alguien dijo una vez para cada día del año. No temas. Ahora, es muy interesante la reacción de Jesús. Son dos preguntas que estoy seguro que los discípulos jamás lo olvidaron en el resto de su vida. No les echa la bronca, no les amenaza, no dice, bueno, chicos, se acabó, podéis ya salir del... Me voy a buscar pues otra tripulación, porque de verdad no hay quien os aguante. Habéis estado conmigo varios meses y mira, todavía no habéis aprendido la lección. No, Jesús no reacciona así. Y mejor que no lo haga, porque si no, ninguno de nosotros estaría en esta noche. Jesús tiene paciencia, más paciencia de todos modos que nosotros. Nos soporta, nos ama hasta el fin, nos levanta cuando caemos, tiene paciencia y fíjate, no ha cambiado hasta el día de hoy. Hasta murió en tu lugar y en el mío. Y esto lleva a la tercera pregunta, la de los discípulos. Y todavía no dejan de tener temor, pero ahora tienen otro tipo de temor. Ya no es la tempestad, porque se dan cuenta que eso de la tempestad ya pasó. Dice, entonces temieron con gran temor. Ya quiere decir que lo anterior era casi nada. Es curioso esos detalles que tenemos ahí. Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es la pregunta del millón y a ver quién gana el premio.
Porque solamente hay una respuesta. Y la respuesta es, este hombre es Dios hecho hombre. Esto fue una de las grandes lecciones. Bueno, todavía no habían aprendido todo. Pero esto realmente, por lo menos de momento, no les dejó iguales. La explicación es esta: es el Mesías, el Salvador, el sobre quien Juan escribió muchos años más tarde. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 18, y el verbo se hizo carne. Pues este es que está ahora con nosotros en el barco. Es el mismo del cual dice el autor de Hebreos, él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas, también tu vida y también la mía. Es el Rey, es el Salvador, es también el juez. Pero para aquellos que le pertenecen, ya no hay nada que temer. Y me gustaría, en primer lugar, decirle a las personas que tal vez nos escuchan ahora y que aún no han llegado a ese punto de saber qué voy a pensar yo de este hombre. Déjame que te diga que es más que un hombre, es más que un carpintero. Él es el Hijo de Dios. Y su palabra dice que él que confía en él no le echará fuera. Entonces te pido que te dejes caer en sus manos. Son manos que no te van a machacar, sino son manos que te van a cuidar. Y en el momento cuando te das cuenta que puedes descansar, que también en tu vida puede haber una gran bonanza, y no bonanza en el sentido material, sino esa tranquilidad, eso en hebreo se llama shalom, el bienestar espiritual. Cuando llegas a conocer esto, no lo querrás cambiar por nada en el mundo. Y yo te quiero animar ahora mismo que le sigas, que abras tu corazón, que empiezas tal vez por primera vez una vida con él. Y verás que las tempestades en tu vida no van a desaparecer, pero vas a vivir tranquilo en medio de esas tempestades. Y esa lección también es para aquellos que por la gracia de Dios somos creyentes, que ya en algún momento hemos podido decir, bueno, estoy no solamente en el mismo barco, sino estoy unido con Él para siempre. No olvides nunca, nunca, que Jesús no pierde el control de tu vida. Ahora tal vez estás en una situación que es más complicado que sacar la nieve de la acera o del techo de tu casa, o de a ver si mañana abre una tienda. Bueno, esto se va a arreglar. Bueno, lo digo de nuevo para los de Madrid. Pero hay cosas más problemáticas en nuestra vida y lo sabemos todo. Puede ser una enfermedad, un problema económico. Bueno, es que hay mil cosas de complicarnos la vida. Simplemente que sepas una cosa. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y la respuesta es Jesús, el Hijo de Dios, que es tu Señor y tu Salvador. Y Él no va a dejar ni por un momento que nada en tu vida escape de su control. Tómalo como una promesa para ti personalmente. Vamos a terminar en oración. Señor nuestro Dios, gracias por habernos regalado esa historia en el Evangelio de Marcos y también en otros dos evangelios. Pero gracias por los detalles que pone Marcos. Gracias, Señor,
por cuidar de nosotros de una forma tan estupenda. Señor, tú eres capaz de no solamente calmar las tempestades meteorológicas, sino también las tempestades de nuestros corazones. Y eso te lo pido para cada uno de los que ahora están sintonizando con esta emisión. Señor, te pedimos que tu paz nos inunde, como lo hemos escuchado antes en la canción, en este himno precioso. Estamos bien contigo y lo decimos de corazón. En tu nombre, Señor. Amén.